Esto es algo de lo que probablemente debería hablar con un terapeuta, lo sé. Lo haría, o lo he sido, pero esa ya no es realmente una opción. De hecho, no podría decirte cuántas veces he contado esta historia a varios profesionales médicos. Ahora tengo 30 años, 20 años desde que sucedió. Solo quiero que se detenga. Yo era un niño bastante promedio, creo. Un poco raro, pero todos los niños son un poco raros. Tenía una hermana mayor y peleamos como dos gatos. Tenía un par de buenos amigos, la mayoría de los cuales vivían en mi calle o en una calle más allá, y nos reuníamos después de la escuela y jugábamos hasta la hora de la cena. Mi vida era bastante ideal. Jugué fútbol, creo. Honestamente, tengo muchos problemas para recordar gran parte de mi infancia. Pero recuerdo que me regalaron una Nintendo DS para mi 10º cumpleaños y tuvimos una gran fiesta en el patio trasero. Prácticamente todo el vecindario se presentó. Mi cumpleaños fue justo antes de que terminara la escuela para el verano, por lo que el aire zumbaba de emoción y la noche era cálida y se sentía más viva que otras noches. Los adultos encendieron un fuego en nuestro pequeño pozo de fuego, y se sentaron alrededor y bebieron cerveza mientras corríamos alrededor. Me permitían quedarme despierto más allá de cuando normalmente me iba a la cama, y los otros niños perseguían luciérnagas conmigo y asaban malvaviscos hasta tarde. Recuerdo irme a la cama feliz, emocionado por el verano y exhausto. Me quedé dormido rápidamente, el brillo de pelar y pegar en las estrellas oscuras y las lunas brillando en el techo sobre mi cabeza. Al despertarme el día después de mi cumpleaños, algo se sintió apagado. No podía identificarlo. No había tenido una pesadilla, no era eso. Había dormido mejor de lo que realmente podía recordar haber dormido. Era tarde, me di cuenta. Eso debe ser. Mi mamá generalmente me despertaba alrededor de las 8 si no era un día escolar. Dijo que era un buen hábito estar en la rutina de levantarse temprano y comenzar el día con el pie derecho. Por la luz que entraba por mis ventanas y el calor ligeramente bochornoso en la habitación, pensé que ya eran las 10 de la mañana más o menos. Sonreí, deslizándome fuera de la cama. Debe haber sido un último regalo de cumpleaños, dejándome dormir hasta tarde. Ella también me había dejado dormir hasta tarde el día anterior, por supuesto, aunque en mi cumpleaños había querido levantarme lo más temprano posible. Mamá. Llamé al pasillo, asomando la cabeza por la puerta. No hay respuesta. Fruncí el ceño. Era sábado, así que mi papá definitivamente ya estaba en el trabajo, pero mi mamá no, mi hermana tampoco estaría en casa. Se había ido la noche anterior para pasar la noche en casa de su amiga. Ahora tenía 13 años y se le permitía tener fiestas de pijamas, por lo que estaba eternamente celoso. Decidí que debía estar al frente en el jardín. Me puse una camisa y salí de mi habitación. Olí café, pero no quedaba nada en la olla. También había platos en el fregadero, con restos de huevo pegados a una sartén. No era necesariamente alarmante, pero era extraño, incluso en los días que dormía, siempre me sobraba el desayuno. Abrí la puerta principal, abriendo la boca para llamar a mi madre, pero instantáneamente me congelé. A mitad de camino de nuestra pasarela estaba el cartero. Estaba en el suelo, tendido torpemente sobre el cemento, la sangre fresca se acumulaba debajo de él en una espantosa salpicadura. No sabía qué hacer. No podía moverme. Sus extremidades estaban dobladas en ángulos horribles, su rostro apuntando lejos de mí. Casi parecía que algo, una fuerza omnipotente, lo había levantado en el aire y luego lo había derribado. El paquete que debía haber estado entregando yacía a unos metros de distancia, el cartón abollado y empapado en rojo. No necesitaba ninguna confirmación de que estaba muerto. No era una pregunta. Nunca antes había visto a una persona muerta. A veces mis padres habían visto películas de terror, pero eso apenas contaba. Retrocedí hacia la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mi mente corría demasiado rápido y mi corazón sentía que iba a estallar fuera de mi pecho, todo en mi cuerpo se tambaleaba, tanto que todo lo que podía hacer era moverme lentamente, en una falsa sensación de calma. Mamá. Llamé de nuevo, a la casa silenciosa, con la voz quebrada. Mamá,
¿estás en casa? Algo sucedió afuera. Mamá. Nadie respondió. La casa se sentía demasiado silenciosa, todo lo que podía escuchar era la sangre corriendo por mis oídos. Tuve que apoyarme contra la pared mientras me dirigía a la habitación de mis padres, porque casi temblaba demasiado fuerte para sostenerme. Mamá. Abrí la puerta de su habitación. Crujió, el sonido casi ensordecedor contra el silencio que cubría la habitación. Nuestro viejo gato gris, Gumbo, se abrió paso a través de la grieta y se deslizó hacia el pasillo, rozando mi pierna en su camino. Vi un bulto en la cama. Por un momento pensé que eran solo almohadas, pero luego me di cuenta de que no podía haber sido, la cama estaba hecha y todas las almohadas estaban retenidas, apoyadas contra la cabecera. Mamá, ¿estás dormida? Salió como un susurro, aunque no era como si hubiera estado tratando de no despertarla. La quería despierta, desesperadamente. Creo que de alguna manera ya lo sabía. Algo flotaba en el aire, esta pesadez, como si el mundo entero hubiera sido cubierto por una cosa que estaba vacía, caliente y muerta. Un desierto apareció en mi cabeza, un lugar que estaba tan lejos de todo y completamente desprovisto de cualquier cosa. Desprovisto de vida. Cuando retiré las sábanas, la descarga me inundó como una descarga eléctrica. Cada una de mis venas, huesos y músculos se sentía 20 grados más caliente de lo que deberían haber estado. Había sangre por todas partes. Apenas podía ver una sección de las sábanas que no estuviera empapada en ella. Se parecía al jugo de cereza que a veces hacíamos con el árbol en nuestro patio trasero, aplastando las bayas con las manos y riendo mientras el jarabe pegajoso goteaba por nuestras muñecas. Sus ojos estaban abiertos. Su boca también estaba abierta, muy abierta, como si estuviera a punto de gritar. Me atraganté, tropezando hacia atrás y casi cayéndome. Mis piernas sentían que ya no funcionarían. Estaba aturdido cuando volví a la cocina. Los huevos en la sartén parecían estar burlándose de mí ahora. Sabía que mis padres me habían dicho qué hacer en caso de emergencia, pero todo eso se había ido de mí ahora. Esto no se sintió como una emergencia, se sintió más como una pesadilla horrible. Me pellizqué en el brazo, por si acaso. Los vecinos, eso era todo. Se suponía que debía llamar a mis vecinos, el número estaba en una nota adhesiva al lado del teléfono. Mis dedos temblaron mientras marcaba el número. Recogieron después de 3 anillos que se sintieron como si hubieran tardado 1 año cada uno. Escuché una especie de crujido, como si alguien estuviera moviendo el teléfono. Hola. Hola. Me aclaré la garganta, tratando de deshacerme del bulto firmemente alojado en la parte posterior de mi lengua. Esto es Jackson, de la puerta de al lado. Escuché una especie de risa, una ahogada, como si estuvieran tratando de contenerla, y luego un susurro en voz baja. Hola Jackson, dijo la voz. Supuse que era la madre, la señora Winston. ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudarte con algo? Ese algo pasó, mi mamá. Cariño, dijo la señora Winston, con un tono amable, pero algo en él se sentía profundamente extraño. Mi estómago se retorció. ¿Por qué no te diriges aquí, H.M.? Averiguaremos qué está pasando juntos. Está bien. Recuerdo colgar antes de que ella dijera algo más. Algo en su voz me estaba desconcertando. Aún así, no sabía a dónde más ir. Me escabullí por la puerta trasera para no tener que pasar por delante del cartero. Gumbo me miraba ir. Llamé a la puerta del vecino. No hay respuesta. Llamé de nuevo. Todavía nada. Entré en los macizos de flores, mirando por las ventanas. Alguien estaba acostado en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás como si estuviera mirando al techo. Por un momento eso fue lo que pensé que estaba sucediendo, hasta que vi que su pecho estaba abierto como un paciente en una mesa de cirugía. Todas las tripas y órganos y sangre, tanta sangre. Era el señor Winston, con su chaleco de suéter y pantalones cortos marrones de papá. Muerto como el cartero. Muerta como mi madre. Algo se apoderó de mí y entré por la puerta principal. Estaba desbloqueado, lo que realmente no esperaba,
así que entré dando tumbos en la habitación, aterrizando boca abajo, mi cara golpeando el suelo. Cara a cara con la señora Wilson, que yacía muerta frente al teléfono. Sus ojos también estaban abiertos. Había una mosca en uno de ellos, arrastrándose por el blanco, deteniéndose cada pocos segundos para frotarse las manos. Había comenzado a llorar. Finalmente me di cuenta de que esto era real, no un sueño, y quería desesperadamente a mi madre. Me puse de pie, casi vomitando cuando me di cuenta de que mi rostro estaba cubierto de su sangre. Lo deslicé con las manos, tratando de limpiarlo lo más rápido posible. Luego, instintivamente, me lamí los labios. Horrorizado, me preparé para el sabor cobrizo de la sangre en mi lengua. Pero nunca llegó. Fue dulce. Dudé, temblando incesantemente, antes de llevarme cautelosamente uno de mis dedos rojos a los labios. Dulce. Los recuerdos inundaron mi mente, recuerdos de hornear con mi abuela, el jarabe dulce que a veces vertíamos en los tazones para mezclar. Era un maldito jarabe de maíz. Corrí al trabajo de mi padre, que estaba al otro lado de la ciudad. Cuando llegué allí, estaba a punto de desmayarme y empapado en sudor, pero había hecho que fuera un poco más fácil llegar aquí con la carretera completamente desprovista de automóviles. Había algunos, estacionados al costado de la carretera o de vez en cuando en medio de ella, pero ninguno de ellos tenía gente en ellos. Algunos de ellos tenían sangre. Sangre espesa, roja y pegajosa. La amable recepcionista que siempre estaba en la recepción, y siempre me daba dulces cuando mi papá me traía, tenía la cabeza contra la computadora. Su cabello estaba enmarañado con líquido rojo, como si alguien le hubiera arrancado trozos enteros de cuero cabelludo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, le pasé el dedo por el costado de la cabeza y lo lamé. También fue dulce. Sentí que mi cerebro se iba a romper, como si estuviera al borde de algo completamente incomprensible. Sacudí a la mujer. Se dejó caer como una muñeca de trapo. Sollocé, empujándola, y ella se desplomó en el suelo, su cabeza golpeando contra las baldosas. «Despierta», le grité. «Sé que no estás muerto». Ella no se movió ni un centímetro. Solo miró, sin pestañear, con la boca entreabierta. Corrí a la habitación en la que mi padre solía trabajar, escaneándola para su espacio de trabajo. No podía recordar dónde estaba, solo que estaba a mitad de camino y cerca de la pared. En cada cubículo había alguien muerto. A veces parecían medio tranquilos, como si los hubieran tomado por sorpresa, pero la mayoría de ellos fueron eviscerados de una forma u otra. Entrañas colgando, huesos a la vista, sangre rociada contra las paredes, incluso algunos con las caras arrancadas. Era como si algo invisible hubiera arrasado la ciudad en un alboroto. Pero toda su sangre estaba hecha de jarabe de maíz. En un momento valiente incluso toqué uno de los órganos, algo que parecía un extraño globo desinflado, y se sacudió, pero más como plástico que como una parte del cuerpo humano. En un momento juré que escuché una risita detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Encontré a mi papá en el enfriador de agua, sentado contra la pared, con un vaso de papel de cono todavía agarrado sin apretar en su mano. Miró al frente, la sangre goteaba de sus ojos, nariz y boca, como si hubiera explotado desde adentro. «Papá», susurré, agarrándolo por el hombro. «Esto no es gracioso, por favor detente». Había una mirada extraña en su rostro que apenas podía distinguir a través del rojo. Casi como una sonrisa. Como una sonrisa que alguien solo haría si se esforzara mucho por no hacerlo. Caminé de regreso a casa por el medio de la carretera, balanceándome en las líneas amarillas para tener algo en que concentrarme, porque estaba bastante seguro de que si dejaba de caminar, no volvería a comenzar. Cuando llegué allí, me metí en la cama y cerré los ojos. No sabía qué más hacer. Finalmente, después de lo que deben haber sido horas y horas de estar acostado allí, me quedé dormido inquieto. Me desperté con alguien sacudiendo mi hombro. Grité, alejándome de ellos, inmediatamente despierto y aterrorizado. «¡Guau!». Mi mamá retrocedió, sonriendo. «Lo siento amigo, no quise asustarte». Respiraba con dificultad. La miré,
agarrándome el pecho. Ella era, completamente bien. Ella lo parecía, al menos. Estaba allí de pie con una blusa blanca y jeans azules, el cabello recogido como siempre, los ojos brillantes y felices. ¿Qué? ¿Qué día es? Su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño un poco. Fue entonces cuando noté el olor a tocino que llegaba de la cocina. Es domingo, amigo, ¿recuerdas? 2 días después de mi cumpleaños. Así que ayer había sido real. ¿Qué pasó ayer? Colocó el dorso de su mano en mi frente, chasqueando suavemente. ¿Uno de esos niños del vecindario con los que juegas te enfermó, cariño? ¿Te sientes bien? Lo dejé caer, porque no sabía qué decir. Me convencí de que tal vez realmente estaba enfermo, tal vez había sido algún tipo de alucinación febril. Y me sentí tan aliviado de verla que no quería pensar más en nada de eso. Fui a desayunar, sentada a la mesa entre mi papá y mi hermana, y todo era normal. Pero cuando salí de la casa más tarde ese día, lo vi. En la pasarela que conducía a nuestra casa, había algo rosa en el pavimento, una tenue mancha rosada, como algo dulce, rojo y pegajoso, había sido recientemente borrada. Como dije, han pasado 30 años. He estado sintiendo que casi me había recuperado de ese incidente. Le había preguntado a todos los que conocía innumerables veces sobre ese día, pero ninguno de ellos parecía tener idea de lo que estaba hablando, pero aún así, casi lo había dejado pasar, y nunca había vuelto a suceder. No hasta hoy. Hoy, cuando entré en la oficina de mi terapeuta, parecía extrañamente silencioso. Por lo general, había música, algo relajante y suave, y había gente en la sala de espera y en la recepción escribiendo en un teclado. Pero hoy, nada. Nadie. Silencio. Entré en la oficina del Dr. Sheldon, perplejo. Fue entonces cuando la encontré muerta en la alfombra, su sangre salpicó todas las paredes, incluso goteando del techo. Fue una locura, lo sé, pero lo probé de inmediato. Dulce. La di la vuelta y sus ojos estaban abiertos, con una extraña sonrisa en su rostro. Esta vez hice algo que no pensé hacer cuando era niño. Le tomé el pulso. Ella está viva. No sé qué hacer. No puedo creer que me estén haciendo esto de nuevo. ¿Creen que esto es gracioso?